Eh, Pregunto, mañana, ¿cómo nos veremos? Alejandro. Sí, por eso quiero preguntar. Señorita, ella. Presencial. Ahora, si voy a compartir el link de una vez para el ingreso a la virtualidad.
Eh, Voy a enviarlo al WhatsApp de Nicolás para que lo se lo soliciten a él, por favor. Bueno, porque no tengo el chat del grupo de psicología educativa. Luego tienes para tu buena ingresos desde sus casas virtual. Acuérdense que tienen que tener siempre la cámara prendida. Bueno, trabajamos esto. Importancia de los ejemplos de la vida. Seguramente ustedes tratan algunos de ellos. Voy a comenzar por Vygotsky, Ausubel y Freire, y luego ya, digamos, porque yo creo que nosotros somos uno de los libros. Entonces vamos a mirar, vamos a trabajar inicialmente con Vygotsky, con Ausubel. Entonces, vamos a iniciar. Fíjense que los resultados de los aprendizajes que tenemos nosotros tienen muchísima relación con esa parte sociocultural que tanto nos invade todos los días. Toda esa parte sociocultural es supremamente importante. Entonces, si nosotros estamos en un contexto familiar, que la familia hace parte de la sociedad, estamos en el concepto, o en ese contexto cultural, a generar procesos de aprendizaje. Hablemos un poco de un contexto africano. ¿Sí? Ustedes saben de que el África tiene una gran cantidad de normas sociales, normas establecidas y que se mantienen de generación en generación. ¿Sí? Los africanos tienen una forma de pensar que con nosotros raya una manera abismal. Nosotros tenemos una opción de ir a una casa de tatuajes, donde hacen los famosos tatuos o los que hacen perforaciones, ¿cierto? Es una opción, eso no es algo mandatorio para nosotros, es algo que realmente puede tenerse la opción. ¿Sí? En el África, ellos tienen esa condición normativa. Dicen que, no sé si en algún momento lo habíamos mencionado, dicen que las mujeres, para verse más atractivas para los hombres, se hacen sajaduras. Sajaduras es coger una máquina, una cuchilla de esas de apretar una canción. Estas máquinas de dinero, estas sillas de dinero, y se raya la frente, se raya la mejilla, se raya parte del pecho, los senos y la espalda.
La concepción social de esta tribu africana es de que entre más ataduras tenga la mujer, es más atractiva. Eso es una concepción netamente cultural. Nosotros no quisiéramos, por eso yo comenzaba con la perforación, con los tatuajes, nosotros realmente si queremos, pues vamos allá, no, pues no. Allá las mujeres, para parecerse más atractivas a los hombres, entonces lo hacen. Digamos que dicen los teóricos, los historiadores, los sociólogos, de que pues, las tribus africanas le hacen mucha ofrenda a lo que es el dolor. Entonces, entre más dolor, entonces es una mujer mucho más admirable, mucho más reconocida socialmente. Complejo también, nosotros lo entendamos en esta manera. Nuestra cultura occidental, nosotros, estamos muy arraigados a que nuestra imagen corporal, nuestra imagen facial, nuestra presentación personal es importante, nuestra sonrisa. Y nosotros hacemos diseños de sonrisa para poder cuidar nuestra dentadura, porque es que nuestros dientes hablan por nosotros. Porque para yo poder de pronto medio conquistar a una chica, por lo menos tengo que tener una dentadura pues, muy bonita, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no puedo conquistar a alguien pareciéndome a Edgar Garson cuando él se le caía muy bien, cuando hacía el papel de ilustrador. ¿Sí? Pero entonces, eso es algo que para nosotros es realmente importante. Para otra tribu africana, parecerse al animal totem de la tribu, ¿sí? Era muy importante. Entonces ellos tenían unos animales como por ejemplo no sé, el gorila, el orangután, y entonces el gorila tenía los dientes del frente separados. Entonces el odontólogo de la tribu, puede decir así, cogía a los muchachos que entraban en la preadolescencia y los pasaban por su consultorio odontológico y cogían un cincel y un martillo y les rompía la dentadura. Entre más parecidos al animal totem, son mucho más apreciados socialmente. Nosotros antes nos pegamos los dientes y no hacemos absolutamente nada de eso. ¿Sí? Siempre los juglares de la palabra en África son los que tienen el mayor conocimiento, son los que saben la historia de la tribu, son los que saben cómo se ha mantenido la normatividad social, por qué es importante eso. El juglar de la palabra es una persona de 70 años, ya viejito, ya con temblor en las manos, con cabello canoso, pero con todo el conocimiento. Y él reúne a los muchachos de las tribus, a los adolescentes, ¿sí? Y los sienta ahí y habla de las tradiciones culturales, habla de cómo es importante mantener una normatividad. ¿Sí? Entonces eso es algo importante para ellos. ¿Sí? Que se sienten alrededor de este señor, juzgar de la palabra, para que tengan conocimiento. Seguramente con el paso de los años ellos también, si siguen esa línea, tendrán también esa posibilidad de sentar a los muchachos en ese contexto. ¿Sí? De hacer el juzgar de la palabra. Entonces los muchachos, los hombres, para las tribus africanas, lo que es la madre tierra y lo que es el agua es algo supremamente sagrado. Es supremamente sagrado.
Hay una creencia de las tribus africanas, o algunas tribus africanas, que el hombre nace en el hermafrodita, es decir, tiene algo de mujer y tiene algo de varones. ¿Sí? Entonces, en el hombre, allá en este documental, hablan de que el Balan es el pene del hombre. Entonces, cuando se habla del prepucio en el hombre, se determina que esa tela que sobra en el hombre es como una parte femenina, y esa es que es la verdad. Dicen que en la mujer el clítoris es un apropiado y que eso también hay que citar. Hay que hacer varios, porque se necesita que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Todo esto es sociocultural. Por eso lo planteo como que nos dice Vygotsky. Todo esto es sociocultural. Y todo eso a nosotros nos permea, nos genera unos comportamientos que están dentro de esa cultura. O sea, no vamos a actuar de una manera diferente, no vamos a estar en contra o en contravía de la que dice la cultura. Porque si eso llegase a ser, yo soy rebelde y voy en contra de la cultura africana o de esa tribu, me aíslan. Y cuando ellos dicen aislar a una persona socialmente es de que nadie puede hablar con él. Lo sacan, lo destierran de las tribus. Lo destierran totalmente. Entonces, esa parte sociocultural marca un derrotero para ciertos tipos de comportamiento. Entonces, es lo que se pretende que se deba tener en esa normatividad africana. ¿Sí? Y son, como les digo, rechazados, y una mujer no puede acercarse a él. O sea, él muere solo. Él no puede tener vida sexual, no puede tener vida familiar porque nadie lo acepta. Porque infringió una norma que está establecida por los líderes de esta tribu. Y al robar o al hacer algo inadecuado que está en contra de las normas sociales de esa tribu, es totalmente aislado. ¿Sí? Y bueno, seguramente morirá solo. ¿Sí? Y es algo muy característico en las tribus africanas, que para poder diferenciar y apartar a la mujer del hombre, o sea, en el caso de ser hermafrodita, y al hombre de la mujer, entonces empiezan a tener unos rituales que hacen parte de esa norma y de esa cultura. Entonces, como estamos hablando de que el hombre tiene el prepucio y eso hay que quitarlo, entonces los niños cuando llegan a cierta edad deben de cumplir con esa tarea. Entonces, cuando llega el momento, porque estos son procesos de iniciación, para ellos todos es iniciación con respecto a la cacería, al poder cultivar, es decir, a la agricultura, a lo que es la muerte, a lo que es el matrimonio, a lo que es la guerra, siempre ellos hablan de la iniciación. De pasar de ser niño a ser adolescente, todo eso es iniciación. Y tienen unas maneras muy particulares de comenzar esos procesos de ser hombre y dejar de ser niño. Entonces, los niños, como les digo, se sientan alrededor del juglar de la palabra y les dice por qué es importante hacer lo que hoy día nosotros llamamos la circuncisión. Obviamente nosotros acá lo hacemos de una manera muy aseada, con todas las de la ley, en un quirófano, con asepsia total, ¿sí? Pero lo hacemos, ¿sí? Pero también es algo que hoy día ya es decisión de los papás, ¿no? Ya no es tan significativo que se deba hacer, porque se hacía algo, era más que todo como de aseo, ¿sí? Corporal. Entonces, los muchachos escuchaban al juglar de la palabra y ya cuando recibían toda esa información, se levantaban, algunos asustados, algunos como
contentos porque van a ser hombres ya, van a dejar de ser niños y entonces se van en una fila y los sientan en el piso, en la arena, y ellos abren unos huequitos, escarban ahí en la tierra, y abren unos huecos en donde se van a sentar ahí y van a colocar ahí, se van a sentar cerca de ese hueco y van a colocar ahí su balan, que es su pene, y el juglar de la palabra, que es el conocedor, entonces él va a pasar por cada uno de los niños y va a amarrar, va a coger el pene y lo va a amarrar y va a tirar, digámoslo así, ese prepucio y lo va a cortar. ¿Sí? Lo va a cortar. ¿Sí? Claro, los niños no quisieran vivir esa experiencia. Pueden llorar y entre más lloren, más rechazados van a ser. El que menos llore es todo un varón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se genera en esa tribu. ¿Sí? Si por alguna casualidad y por algún error de aquellos que a veces suelen suceder, el juglar de la palabra se equivoca y corta el balón, ¿sí? Inmediatamente es ejecutado. Porque pues lo que se pretende es de que se mantenga la especie, se mantenga la sociedad con respecto a que necesitamos de que haya tanto hombres y mujeres para que haya la procreación y se mantenga la especie o se mantenga la tribu en este caso. Entonces, cuando ya ha terminado, pues el prepucio que ha cortado lo entierran ahí y, como les decía, el agua es supremamente sagrada para ellos. Entonces, cogen una tomada de agua y le echan allí. ¿Sí? El niño puede estar llorando, pero listo, ya. Pasa el dolor y se levantan y se sienten supremamente orgullosos. ¿Sí? Eso es cultura, eso es normatividad. Para las mujeres también hay algo. Lo que se supone es de que como la mujer tiene el rol de la procreación, ¿sí? Entonces las tribus, otras tribus africanas, tienen la idea de que tienen que hacer un proceso de iniciación para que aseguren la prole, para que aseguren su fertilidad. Entonces el juglar de la palabra, que es el que hace todas estas cosas, es el médico, es el todero, mejor dicho, se hace de todo el mundo allá. Pero esto es otra tribu, ¿no? Pero entonces llegan allá, las señoritas las meten en una tienda y entonces el médico las acuesta allá, el juglar de la palabra la acuesta allá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? El médico hace es coger una serpiente, ¿sí? Y la introduce en la vagina de la mujer. ¿Sí? Lo que más alcanza a entrar, ¿sí? Y luego ya la serpiente por sí sola sale. Se supone que eso asegura que la mujer sea o haya quedado fértil, ¿sí? Que sea una mujer que puede dar a luz. ¿Sí? Cultura. Así como hay estas tribus en donde se sajan la frente, la espalda, las piernas para sentirse mucho más atractivas las mujeres, hay tribus en donde le hacen culto al cuerpo, es decir, que no lo sajan, no lo dañan, o sea, lo mantienen. O sea, son cuerpos supremamente protegidos por ellos. ¿Ven? Entonces, eso tiene muchísimo que ver con el impacto y el medio en donde crecen los niños. Si estamos hablando de ese medio sociocultural africano, pues entonces estamos hablando de que todos esos pequeños, todos los días van a recibir la misma información, la misma norma, no van a ser absolutamente diferentes, porque la tribu, la norma no se determina. Entonces, cuando estas personas rodean al niño, los procesos de aprendizaje que ellos les transmiten son los que ellos van a grabar. ¿Sí?
y eso hace que tengan un desarrollo intelectual. Entonces, sabrán cómo ir a cazar, sabrán cómo cultivar, sabrán cómo hacer muchas cosas, lo sabrán hacer. ¿Ven? Entonces, esas características son muy importantes en el constructivismo, que es lo que plantea, por la idea más importante que plantea Vigor. Y me parece que es algo muy viable. Es algo muy viable. ¿Sí? Me parece que aprender haciendo es algo supremamente interesante. Y es lo que ahora les apuntan muchísimo los colegios campestres a los pequeños. Y lo tratan de hacer ahora también los colegios distritales, en donde se tenga la oportunidad de que los muchachos aprendan haciendo. ¿Sí? Entonces, que vayan a una hortaliza y vean cómo crece una planta, que vayan y vean cómo se hace un experimento para generar luz, para generar agua. ¿Sí? Entonces, realmente es lo que se está estableciendo. Entonces, ahí estamos viendo cómo ese constructivismo impacta en el desarrollo intelectual. ¿Sí? Esta zona de desarrollo próximo, entendida como la distancia entre el nivel de la resolución de la tarea que una persona puede alcanzar en el apoyo de un compañero o un experto. Llamémoslo como el niño que sabe más, lo vamos a poner cerca al que sabe menos. ¿Sí? Digamos que esa es la zona del desarrollo próximo, en donde le pedimos a ese pequeño que es bastante inteligente, ¿sí? Bastante ambicioso, entonces le decimos, ven, hágase al lado de ese pequeño que tiene dificultades. Pero para poder llegar a hacer eso, pues, se tiene que generar pues como un condicionamiento, como una preparación para que el niño pueda ser empático, el niño que es experto pueda ser empático. ¿Sí? O ese zona de desarrollo próximo también puede ser pues, un familiar, o también puede ser el profesor, o también podemos ser nosotros, los psicólogos educativos. ¿Sí? Entonces, la idea es que en la medida que nosotros cojamos a cada niño, acuérdense, señoritas, caballeros, que el aprendizaje tiende a ser individual y particular en cada uno de nosotros. Otros aprenden más fácil, otros retienen más fácil, otros no tanto. Entonces, eso es lo que nos plantea por su zona de desarrollo infantil. Y luego, dice que existe un proceso de internalización o método de información, un proceso dual en el que el aprendizaje se inicia con la interacción de los demás. Entonces, si nosotros trabajamos acá en el aula, y les voy a decir, bueno, listo, ahora lo que aprendimos acá, vamos a trabajarlo en el Parque Nacional. ¿Sí? Vamos a trabajarlo en una granja. Por eso cuando ustedes están en el proceso de práctica, todo lo que ustedes aprendiendo en la parte teórica, lo deben de empezar a implementar ahí. ¿Sí? Por eso es que es importante que haya esa transferencia y esa doble formación en un contexto académico como es el aula, ¿sí? En donde tenemos estos elementos tecnológicos, tenemos estos espacios amplios, ¿sí? Que deben estar totalmente bien acondicionados para nosotros. Pero muchachos, que los que están con el celular en las manos, están juiciosos. ¿Sí? Entonces, ese claro, con respecto a la interacción con los demás, esta relación interpersonal, realmente va a permitir que nosotros tengamos como el aprendizaje. Cuando yo planteo que les dejo tareas, por ejemplo, a mis pacientes, hay algo que se llama la transferencia de aprendizaje. Lo que yo le enseño a mi paciente en mi consultorio, o sea niño, adolescente, adulto, anciano, ¿sí? Yo les doy unas tareas, pero necesito que las practique en la casa. Porque si las va a utilizar únicamente cuando llega la siguiente sesión, y ustedes saben que la CPS, de pronto la sesión se demora 2 meses, la siguiente sesión.
Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Por eso la gente que asiste a psicología, de pronto asiste de manera particular, porque en la medida que yo controlo el tiempo de mis consultantes, entonces los puedo citar cada 8 días. Pero igual 8 días es mucho tiempo. Entonces yo tengo que dejarle un registro de tareas, unas tareas, entonces digo, lo que yo te enseñé acá, lo tienes que trabajar en casa. Entonces necesito que, por ejemplo, si la persona tiene un nivel de ansiedad social impresionantemente alto, entonces yo lo que le digo es, necesito que tú me traigas 6 situaciones sociales que se hayan iniciado. Porque yo le enseñé a habilidades sociales básicas como iniciar y mantener una conversación. Entonces, ya lo sabes hacer. Ahora trabajo allá en su contexto social. ¿Sí? Entonces yo le doy un formato de reporte de tareas para que se dé la transferencia del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de este lado, de esta de información, de este plano interpersonal y este plano intrapersonal. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy partiendo es de que la persona adquiere las habilidades y tenga pues, un autoconcepto muy válido y confía en sí mismo. ¿Sí? Yo estoy seguro que su merced va a lograr conquistar a esa señorita o conquistar a ese caballero, señorita. Entonces, si su merced pone en práctica lo que estamos trabajando en clase, lo que estamos trabajando en consulta. Entonces, esa doble formación es muy importante. No se puede suponer de que el aprendizaje se consolida cuando yo no lo practico. ¿Sí? Cuando yo no memorizo, cuando yo no asocio por medio del positivismo que me está planteando, digo, las premisas básicas de mi conocimiento, ¿no? Los niños incluyen el conocimiento y qué bueno que los niños tengan en nosotros, los adultos, los orientadores, los profesores, los padres de familia, qué bueno que los niños tengan la posibilidad de sentirse seguros con nosotros. Es caótico para los niños cuando los papás le cuestionan absolutamente todo, lo critican, lo regañan, lo insultan, le dicen que usted es una bestia, o sea, es que eso es algo realmente que sucede. Es algo que realmente está dañando el autoconcepto, la autoimagen al pequeño, a la niña, al niño. ¿Sí? Entonces, los niños estudian conocimiento, pero a partir de lo que nosotros le brindamos en ese contexto. ¿Sí? Si yo tengo a mi pequeño y el niño coge un esfero, un lápiz, y él le gusta dibujar, y coge la pared de la casa y la raya, ¿sí? Entonces, el asunto es que el niño está motivado por dibujar. Si yo lo manejo mal, entonces le puedo estar eh, dañando su creatividad, dañando su iniciativa. Yo sé que eso está mal, pero entonces yo no debo irme en rastras contra el niño y tratarlo y golpearlo y meterlo a la lucha aquí y dañarlo por hacer eso. O sea, eso que les cuento es porque a veces hay padres deshumanizados y ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces el niño rayó la pared y la volvió ganar. Pero entonces yo le tengo que enseñar de que no lo haga. Entonces, cuando hablamos de que el niño puede construir conocimiento, es de que es responsabilidad mía como adulto, como padre, como docente, como orientador. Venga, venga, mis venga, Pablito. Vamos a colocar en la pared un papel periódico o unas cartulinas. Te voy a regalar tus crayolas, tus marcadores, pero te voy a pedir el favor de que lo hagamos acá. Entonces yo cojo el niño y me voy con él, digamos que este es el papel que colocamos en la pared, entonces vamos a salir acá. Entonces, si lo hacemos acá, no está bien.
Entonces, utilizamos expresiones faciales y corporales como que desarrollan eso, ¿no? Hacemos mala cara o decimos, uy, no, eso no se debe hacer, pero que el niño o la niña nos esté mirando, ¿sí? Para que el niño entienda lo que yo le estoy queriendo explicar. Entonces, vamos a no hacerlo acá, y cuando lo hacemos acá, entonces le sonrío, le hago cara de felicidad, le digo que chévere, que lo hagamos acá. ¿Qué estoy logrando con eso? No estoy limitándole su creatividad, no estoy regañándolo por ser creativo, no estoy insultándolo por ser creativo, no. Le estoy permitiendo que construya conocimiento a partir de sus acciones, de sus actividades. ¿Sí? Y entonces ese aprendizaje puede dirigir ese desarrollo intelectual. Ese aprendizaje pues, se va a ver de una manera mucho más significativa. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental, es decir, que las personas que están alrededor del niño pues tengan la posibilidad de, de tener un amplio lenguaje, que tengan un lenguaje muy estructurado. Una de las cosas que cuando uno habla de la psicología social de la pobreza, las personas que tienen muy bajos recursos tienen unas caracterizaciones muy particulares. Y una de ellas es el corto o poco lenguaje que tienen. ¿Sí? O sea, en un contexto de pobreza, las personas no tienen un lenguaje fluido, no lo tienen. Entonces son muy repetitivos y son muy dados a que utilicen palabras de alto calibre, ¿sí? Primero porque es lo que escuchan en su contexto y ellos es lo que están escuchando permanentemente de sus cercanos. Entonces ese lenguaje está muy reducido, ¿ve? Y eso a partir de esa pobreza, las personas que conviven de esa manera, su desarrollo de pensamientos están muy ligados a eso. Es decir, de que ellos no aspiran a mejorar. O sea, en su esquema de pensamiento no está a mejorar, o sea, en algunos casos. ¿Sí? No está al proyectarse, ellos viven al día, ellos no tienen la posibilidad de ahorrar porque viven al día. ¿Sí? Si yo coloco, si yo coloco una casa, un negocio de electrodomésticos de alta tecnología en Ciudad Bolívar, yo quiero, ¿sí? Y de pronto antes me roban, ¿sí? Entonces, no, o sea, allá no lo puedo colocar porque allá la gente no tiene poder adquisitivo, allá viven al día, ¿sí? No pueden ahorrar, no tienen el concepto de ahorro. Entonces, la mente, la forma de pensar, sus esquemas de pensamientos están ligados a eso. Y eso genera entonces, pues como que consideran de que no van a salir de ahí. Si para Matera nací, del corredor no pasa. Algo así por el estilo. Entonces, tiene que ver con ese lenguaje que tenemos alrededor de nosotros para que nos ayude a ese desarrollo mental. En cambio, si yo tengo una familia en donde es supremamente culta, es muy bien hablada, tiene conocimiento, entonces todo el conocimiento que yo voy a adquirir, todo el lenguaje que yo voy a adquirir, me permite interactuar socialmente. ¿Sí? Y eso a veces choca, las cuestiones de los estratos sociales chocan porque los niños de estrato 5 o 6 son bien elitistas, son bien particulares, además de su ropa, su piel, ¿sí? O sea, o sea eso les colocan bloqueadores, protector solar, o sea, un montón de cosas. Y el niño que crece, nace y crece en una condición no tan favorable, son entonces los cachetes colorados, con las orejitas todas peladitas, ¿sí? Con los moquitos, con bueno, un montón de cosas, y la dentadura, o sea, entonces eso genera esos conceptos de lo que es la pobreza.
y eso genera todo ese tipo de comportamiento. Una pregunta. En el caso de que haya una persona, un niño que sea probablemente grosero, ¿cómo llegaríamos nosotros como psicólogo educativo a intervenir? Si viene desde casa, ¿sabes? ¿Cómo interviene el niño? Sí. Si, por ejemplo, un niño de 11 años, tocando un ejemplo, ¿cómo llega uno a intervenir en ese caso? Pues por lo general lo que hace uno es siempre trabajar con los papás para tratar de que ellos cambien un poco esa estructura mental y esos comportamientos que tienen a nivel de que todos lo consiguen a partir de los golpes, a partir de los insultos. ¿Qué es lo que escuchan los niños? El niño escucha que el papá trata de imbécil, de tarada, de bestia a la señora. ¿Sí? O sea, acuérdense que Bandura dice que todo lo que nosotros observamos lo aprendemos, que es el aprendizaje vicario. ¿Sí? Entonces, todo eso está planteado en que hay que trabajar con los papis, ¿no? Entonces, pero los papis como que si uno se les mete al racho, pues como que se terminan enojando, ¿sí? Entonces ya hay otras circunstancias que hacen de que yo tenga que ir, por ejemplo, o solicitar que haya visita de comisaría de familia para mirar cómo es que están viviendo estos muchachos, ¿sí? Porque es que llegan con piojos, llegan con mal olor, llegan al colegio con unos moretones, ayer estaban bien y ahora llegan todos vueltos nada, ¿sí? Porque nada hacemos trabajando un contexto cultural adecuado en el salón de clases o en el colegio, en donde los docentes hacen todo su mejor empeño y salen los niños y lo que primero escuchan ellos al llegar a la casa es ¿por qué el juez no sé qué? No está la comida lista. ¿Sí? Entonces, como que todo eso vuelve a generar ese tipo de comportamiento. Entonces, es un trabajo integral. Acuérdense de que la relación hogar-colegio es supremamente importante. O sea, no podemos desligar la casa, o más bien, los, los, eh, los padres no se pueden desligar. Permítanme, yo les tengo acá un audio, el orientador que nos va a acompañar. Permítanme, yo les paso este ejercicio. No, esperemos que sea esto parte de esto que buenas tardes. Sí, esto es un papá, un padre de familia que le manda este mensaje a una profesora del colegio donde trabaja el orientador. Sí, muy bonito todo lo desubicado y lo que quieran profesoras, pero yo creo que para eso es que su merced ejerce esa labor de profesora. Yo no tengo tiempo para hacer dictados ni para hacer cosas. Yo le apoyo en lo que pueda, pero yo no tengo tiempo para ser profesora. Yo creo que a la que le pagan para educar a los niños es su merced. O si no, pues deberían dejarlos en la casa y no les enseña. Es mi modo de pensar. Entonces, si ves, su merced ve que no puede decirme para preescolar, porque es que yo la verdad yo el profesor no sirvo. Y uno no tengo genio y otro no, yo el profesor no sirvo. Y si ve que va muy mal, échmelo a preescolar, que no pasa nada, profesora. Bueno, y así hablan, así muy escuetamente, ¿no? Hablan así, muy abiertamente, ¿no? Entonces, pues la relación entre la casa y el colegio no se puede dejar de tener. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto que nos plantea Rigo, estaba hablando de las actividades que uno puede hacer como psicólogo que indica las capacidades mentales del niño. O sea, yo tengo que colocarle a un niño actividades que yo sé que puede hacer. O sea, yo estoy determinando cuál es la capacidad de comprensión, de análisis que tiene el pequeño. O sea, yo lo estoy manejando de esa manera. ¿Sí? Y el error que cometemos los adultos que están alrededor del pequeño, o los hermanos mayores,
abuelas o las tías es de que le hagan absolutamente todo lo que quieran. Entonces, la idea es que en la medida que el niño tenga y descubra su mundo, pero de una manera en donde existe esa doble formación, en donde existe ese aprendizaje, y yo le estoy transmitiendo, el niño, en los niños no hay maldad. La maldad se la transmitimos nosotros cuando ya tenemos mañas, ¿sí? En los niños no hay maldad, la maldad ya está cuando el niño hace alguna filatuna y de alguna otra manera nosotros se la rechazamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Que el niño entonces tiene una conducta de quererle verle los calzones a las pequeñitas y entonces ¿qué hacen los castillos ya? Este niño tan, ¿no? Que se le hacen gracias por eso, ¿no? Le generan como ese reforzamiento de que eso está perfecto. Entonces los niños crecen con esa idea de que lo hacen y está bien. Y llegan ya al colegio y va a querer hacer eso. Y cuando llegan allá, la niña comenta eso y eso se lo comentan a la profesora y la profesora pues nos lo remite a nosotros para orientar al orientador y bueno, hay que llamar a los papás porque es que miren que el niño está haciendo eso y los papás como entonces no les gusta que se les metan al rancho, cogen al niño y le dan una muenda por haber hecho eso. Pero ¿por qué me pegan si ustedes lo están haciendo en la casa? Si usted cada rato le está diciendo a mi hermano mayor, mire, haga eso, mire qué vieja tan buena es, mire esa cola que tiene, esas piernas. Entonces, ¿por qué me está diciendo usted eso, papá, si usted lo hace? ¿Ven? Tiene que ver con esas funciones en donde ellos aprenden de acuerdo a lo que está en este contexto. Los niños pueden hacer las cosas, pero nosotros debemos, como adultos responsables, orientarnos. ¿Okay? En la medida que tengamos eso claro, los niños, el proceso de desarrollo para poder aprender y van a aprender lo mejor, lo más adecuado. Bueno, qué bueno es que los niños tomen decisiones por hacer algo, pero que también necesitamos brindarles el apoyo. Y eso es lo que se utiliza muchísimo en el moldeamiento. Moldear es llevar paso a paso a que lleve una conducta. Entonces, cuando les enseña a tener equilibrio, entonces los profesores, los terapeutas ocupacionales, los terapeutas físicos, los ponen a caminar por unas barandas, entonces digamos que es un recorrido de aquella donde está la ventana, pues entonces lo segmentan y le ponen la misma pared hasta acá y lo empiezan a guiar, ¿sí? Lo hace primero el que sepa, que lo tenga ya más desarrollado, o el mismo profesor, o el mismo terapeuta que lo va a hacer. Ya después le decimos que lo haga, entonces esperamos que tenga ese comportamiento. Cuando llega acá, aplaudimos. Le decimos, excelente, qué maravilla lo que tú hiciste, muy bien, hasta ahí. Ahora quiero que lo hagas hasta allá. Y después le enseño. Moldear. Es lo mismo que se hace con el aprendizaje mental en sí. ¿Sí? Entonces yo voy moldeando lo que va generando el aprendizaje. Bueno. Ese era mi cívico. Ahora hablemos de David Amsbucher. Hay muchas cosas muy similares en los teóricos educativos, en los psicólogos educativos, porque en últimas, como que todo está presentado de esa manera, la parte social, la parte familiar, la parte escolar, todo eso está muy ligado aquí. Entonces, a nosotros que para conseguir la necesidad de tener un adecuado material, pero yo les decía que estamos preocupados,
las estructuras cognitivas del adulto, es decir, las conductas de entrada, que tengan esa posibilidad, y sobre todo la motivación. Creo que lo mencionábamos ayer en el momentico que pudimos, de cómo nuestra motivación o cómo nuestra conducta puede estar generando desempeño altos niveles de motivación o bajos niveles de motivación. ¿Sí? Eso es lo que nos plantea una reforma material. Entonces hay que ser muy pedagogo, ser muy estratégico, ser muy dinámico en el proceso de aprendizaje. Vamos, pues esta teoría es importante, pero seguramente vamos a tener algunas actividades aquí grupales para poner en práctica todo esto. Una pregunta. No sé si usted me puede explicar más o menos qué diferencia hay entre el modelamiento y el moldeamiento. Modelar es que tú observas, aprendes por el modelo de comportamiento que tiene a la persona que estoy observando. O sea, el modelamiento es de que hay ciertas características para que se dé el modelamiento, y es de que al modelo que yo estoy observando, a mí me llame la atención. Debe ser una persona que sea representativa, que sea agradable, que sea aceptada socialmente. Entonces, yo observo cómo le va a esta persona y veo que le va bien. Entonces, él está modelando un comportamiento y yo lo quiero replicar, ¿sí? Pero yo replico esa información que yo tengo, que yo observo, que estoy recibiendo por mi campo visual y auditivo. Lo que yo recibo es, no necesariamente lo voy a multiplicar en ese mismo momento, pero yo sí retengo. Pero para poder tener ese modelamiento, lo que yo tengo que prestar es atención. Y para yo prestarle atención, ese modelo de persona para mí debe ser importante. ¿Sí? Por eso esa persona a veces puede ser un buen influenciador o un mal influenciador. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿ustedes saben quién es Faustino Asprilla? Él es un exfutbolista, un muchacho que jugó en Nacional y que sus fortalezas y sus habilidades con las piernas los llevó al Parma de Italia y al Newcastle de Inglaterra. ¿Sí? Y el hombre era muy buen jugador. O sea, el señor era muy buen delantero. Entonces, eso, el hombre se volvió famoso precisamente porque hacía unos goles espectaculares, corría muy bien. Cuando jugó la selección Colombia y le hizo 5-0 a Argentina, él hizo creo que 2 de los 5 goles, ¿sí? O 3, pero no recuerdo. ¿Sí? Entonces, él es un modelo de comportamiento para los adolescentes de la época. Ya ahorita no lo estamos, porque es que él ya cambió su comportamiento. Ya ahorita es un tipo que tiene mucha plata, pero que es un guache. Es un guache con dinero, es un ordinario con dinero. ¿Sí? Pero en su momento era un modelo de comportamiento para los docentes, para los adolescentes de esa época. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía él? En una propaganda que sacaron de Pepsi Cola, ¿sí? En donde él metió una moneda en un dispensador de gaseosa, ¿sí? Y el dispensador no le botaba la gaseosa. Como él es hábil con las piernas, con los pies, entonces lo que quería demostrar con ese modelo de comportamiento es que él cogió a patada el dispensador y salió la gaseosa. Imagínense, un modelo de comportamiento como es este señor haciendo eso. Ese comercial lo vetaron y lo quitaron no lo colocaron más al aire libre porque en la televisión, pues, en la propaganda, porque estaba fomentando la agresividad, ¿sí? Estaba fomentando, y muchos pequeños de esa época, adolescentes, cogían los dispensadores a patadas. Un modelo de comportamiento. Y ese es el modelaje, lo que nos
plantea entonces Bandura. Y el moldeamiento es el paso a paso. El moldeamiento es cómo yo segmento cada conducta y la voy generando para que la persona vaya aprendiendo. Necesito que aprendas esto primero, luego que aprendas esto otro, luego que aprendas esto otro. ¿Sí? Entonces ahí estoy teniendo ese moldeamiento. ¿Sí? ¿Ya se te salió? Bien. Ok. Entonces, Ausubel, digamos que lo más importante de Ausubel es el aprendizaje significativo. En el aprendizaje significativo, acá vemos este mapa conceptual en donde vamos a entender un poco lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, de hecho, él fue uno de los precursores de los mapas mentales, de los mapas conceptuales, perdón. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo? Bueno, pero primero partamos de qué es aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? ¿Qué les dice a ustedes? No. O sea, para que sea inmediato tiene que tener unas características de ese aprendizaje significativo. Tenga como una emoción representativa ante lo que uno está aprendiendo, ¿no? Que sea algo importante. Exactamente, que sea algo relevante. El aprendizaje significativo es esto que yo estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve? ¿Por qué es importante? Es significativo. Entonces, el aprendizaje significativo se lo va a dar el contexto al niño, el colegio al niño, los padres al niño. Ese es el aprendizaje significativo. ¿Sí? Hay una teoría que se llama la teoría del valor de Premack. ¿Sí? La teoría del valor de Premack, de Iván Premack, dice que los niños, se llama la teoría del valor, y lo que dice es de que el niño que dura más tiempo en una actividad es porque le es significativa, porque le da muchísimo valor, ¿sí? Ese valor está siendo determinado en todo ese tiempo que yo pasé observando, leyendo, practicando, porque le da mucho valor. A mayor tiempo en esa actividad es porque le da mucho valor. Esta es la teoría del valor de Premack. A menor tiempo, quiere decir que al niño no le importa mucho esa actividad. A menor tiempo es de menos valor para ese niño, entonces no le interesa, entonces se desentiende. ¿Sí? Entonces, los niños se pasan mucho más pegados al celular porque les da mucho valor. Muchos le dan valor a lo que es, por ejemplo, los juegos de Xbox, de ciertas versiones, porque es muy llamativo para ellos. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando uno trata de modificar conducta, uno juega, entre comillas, para modificar comportamientos con los pequeños, porque yo necesito que reduzca el valor en ciertas conductas, en ciertas actividades, y te las coloca al otro. O sea, si tú quieres salir a jugar con tus amigos, trabajemos acá. No lo contrario. ¿Sí? No lo contrario. O sea, yo no puedo permitir, y esto sí es algo que es sumamente importante para que la gente, los padres lo entiendan, de que si yo digo no, como papá, es no. Hay algunos padres que dicen no, y las mamás dicen sí, o lo contrario. Entonces ahí se genera una desautorización, y entonces el niño prefiere hacerle caso a la mamá, que es mucho más permisiva, y al papá lo ven como el enemigo. Por lo contrario, el papá es el chacho, es el que, porque me permite hacer esto, no me coloca tantas normas, y la mamá es la cansona. La mamá, pero de manera, la mamá ya, sí, entonces realmente es algo pues, como muy. Este es el aprendizaje significativo.
Debe ser muy importante, le da mucho valor al conocimiento. Perdón. Ay, Dios mío. Eso es agregarlo, porque esto o sea, incrementó su conducta de buscar, porque para ella eso es importante. Sí. Si no hubiese sido importante, se le perdería. Eso es un buen ejemplo, gracias. Gracias por mi. Bueno, entonces ese aprendizaje significativo facilita la adquisición de nuevos conocimientos, la retención duradera de la información, se da un aprendizaje activo y la enseñanza es más personal. ¿Sí? Porque yo me centro con la personita, con el pequeño, a trabajar por eso. Porque es una manera de captar la atención. Y los niños que tienen problemas de atención, problemas de hiperactividad, hay que trabajar muchísimo el aprendizaje significativo. Hay que trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje segmentado. O sea, yo quiero que el niño trabaje en la lectura de un texto. No le exijamos que lea todo el texto. Léalo, quiero que tú organices tu tiempo y leas una página, descansas 5 minutos, ¿sí? Luego lees una página y media, descansas 5 minutos, luego lees 2 páginas y descansas. O sea, yo tengo que hacer eso gradualmente para que el niño no vea impacto. Bueno. Y para que se dé el aprendizaje significativo requiere realmente de la motivación, ¿sí? En la motivación eso le permitirá más adelante querer aprender más, ¿sí? Querer entonces saber más de lo que está aprendiendo y eso le va a ayudar más adelante en muchas cosas, ¿sí? También, cuando se habla de la aprendizaje significativa, se habla de los conocimientos previos que debe tener. ¿Usted lo cree? Sí, estos salones están poseídos. ¿Está poseído? ¿Por qué? Ah, bueno. Es una máxima. Bien. Los conocimientos previos siempre van a ser importantes para que se den nuevos aprendizajes. Le va a ser mucho más fácil a la persona generar esos nuevos aprendizajes. La construcción de significados debe ser claro y específico con respecto a a la temática que yo estoy trabajando al pequeño, al estudiante, al adolescente. ¿Sí? Acuérdense que el orientador tiene un campo de acción con toda la población académica, desde la primaria hasta el bachillerato. Y tenemos muchachos muy dóciles, pero también tenemos muchachos supremamente rebeldes. ¿Sí? Hay muchachos que vienen en un contexto muy favorable, pero también hay muchachos que vienen en un contexto muy hostil. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder generar los aprendizajes. Llega un número, el que vimos explicar que era Ausubel. David o David Ausubel, ¿no? Jerome Bruner, psicólogo de la Revolución estadounidense, nació en 1915, concebió el aprendizaje como un proceso de demonización o adquisición de conceptos en el cual el lenguaje juega un papel importante, es lo que hemos venido hablando,
hay muchas cosas que ellos como que comparten en sus teorías. Centra la atención en el ambiente de la enseñanza, volvemos a hablar del tema, al igual que ayer observa que la maduración y el medio ambiente influyen en el desarrollo intelectual. Cuando se habla de la maduración es qué tanto de lo neurológico de una manera adecuada llega al niño. O sea, cuáles son sus conductas de entrada. O sea, cómo llega el niño al colegio, con qué fortalezas y con qué debilidades, con qué falencias al nivel neurológico. Entonces, en la medida que Brunner y los psicólogos educativos hablan de la maduración, pues un niño, cualquier niño que tenga dificultades neurológicas, su maduración hace que su proceso de aprendizaje sea mucho más complejo, más difícil, más engorroso. Hay que trabajar muchísimo la motivación que los pequeños. ¿Sí? Y entonces, Jerome habla de tres formas o tres modelos de aprendizaje que se pueden incluir, que pues, es el activo, que es volver a actuar, volver a interactuar con los procesos de aprendizaje, que vengan, lo que yo quiero que tú aprendas a bailar. Entonces, aquí está la teoría, aquí está lo que vemos en los videos, ahora vamos a bailar. Vamos a sacar estos casos, entonces es el activo que aprende a actuar imitando y manipulando objetos. Entonces, ese lenguaje, perdón, ese aprendizaje en activo es muy importante. Es lo mismo del constructivismo, es lo mismo que plantea Vygotsky. ¿Sí? El icónico implica el uso de imágenes o dibujos, ¿no? Este juego de la lotería, ¿se acuerdan ustedes? El de que uno va llenando un tablerito con las diferentes figuras, trompeta, que iglesia, que zapato. Entonces, ahí está la palabra zapato y está la imagen de zapato. Si ustedes han tenido la oportunidad de aplicar el WIS, en esa prueba hay unas laminillas en donde se muestra ciertos objetos y uno le dice al niño, dígame qué es esto. ¿Sí? Y obviamente eso es digamos, esta prueba está organizada en orden de complejidad, una complejidad mínima y va aumentando en complejidad a una complejidad alta. Y eso tiene una tabla de baremos para que nosotros la convirtamos. Esa puntuación bruta la aplicamos en puntuación típica y entonces eso nos arroja en esa área visual, perceptual, un puntaje. Y eso unido con las otras áreas, entonces nos arroja lo que es el coeficiente intelectual del niño. Entonces, este histórico implica el uso de imágenes o dibujos. Y el simbólico es lo que hace el uso de la palabra escrita y hablada. El ejemplo clarísimo es de que cuando el niño está con la mamá en la calle y llega un perrito y dice, ay, mire el guaguau, mire qué lindo el guaguau. O sea, ya empiezan a asociar la palabra con el sonido y el objeto que están percibiendo. ¿Sí? Entonces, ahí está esa parte simbólica. ¿Sí? No es complicado. Digamos que la psicología educativa, todos sus teóricos, pues la verdad no son complejos. Son muy similares en cuanto al proceso de aprendizaje, a lo que se pretende que aprendan los niños y los pequeños en su contexto familiar, en su contexto escolar. Lleva un grupo. Esto me parece muy interesante, que le plantea. Lo menciona de otra manera, pero está bien relacionado con el aprendizaje significativo de Althusser y con el constructivismo de Vygotsky.
ideas de Paulo Freire. Las diapositivas de la plataforma. Sí, señor. Sí, señor. Todo eso está. Bueno, estos son brasileños, o brasileños, que han llamado ustedes, más recientes, y él pues, le da también una relevancia importante al contexto ambiental. Siempre habla de esas condiciones ambientales para que se dé la educación. Dice que el educador tiene que ser progresista, tiene que ser bastante dado a la humildad, a la amorosidad, a la tolerancia, a la valentía de luchar, a la alegría por su actividad, a la alegría por vivir, ¿sí? De la persona que está parada frente a los estudiantes en un contexto escolar primario y de secundaria, debe gustarle su pedagogía, tiene que nacer, no que sea como un escampadero para recibir plata y ya, ¿sí? Simplemente generar unos aprendizajes básicos y que realmente no le interese cómo estás tú, o cómo está el otro compañero, o cómo están los padres de familia. O sea, la persona tiene que gozarse absolutamente todo en este contexto laboral todos los días. Pues ahí sí es como que yo dejo mis problemas personales fuera del aula de clases para poder trabajar, porque no quiere decir que porque seamos bastante comprometidos, no quiere decir que no tengamos dificultades a nivel económico, social, de pareja, etc. ¿Sí? Somos seres humanos. ¿Sí? Entonces dice que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. En alguna ocasión, Antanas Mockus, ¿saben de quién estoy hablando, no? Sí. Antanas Mockus, pedagogo, que ahorita tiene un Parkinson avanzado, ¿sí? Antanas Mockus, en su etapa de alcalde de Bogotá, a él le hicieron una entrevista en donde le preguntaron ¿qué hacemos nosotros para mejorar nuestra sociedad colombiana? ¿Qué hacemos para mejorar nuestra sociedad bogotana? Sabiendo todo este tema de la delincuencia, de la desigualdad social, de la baja educación, ¿sí? Y él decía que todo se puede modificar con educación, pues porque él es pedagogo. Y él intentó hacer todo ese tema de las cebras, él colocó las cebras, esas partes amarillas, para que la gente, y empezó a hablar de cultura ciudadana. Él fue el que empezó a trabajar todo ese tema, y que me parece que es algo muy válido, ¿sí? Y él dijo, si nosotros queremos tener una sociedad cambiante, tenemos que educar hoy día, pero los cambios no se van a dar en el año siguiente. Los cambios no se van a dar en los 5 años. Los cambios los vamos a tener como por allá a los 40, 45 años. Entonces, si nosotros seguimos hoy día en las mismas, entonces, ¿cuándo? Eso es lo que nos planteaba o nos plantea Antanas Mockus, que queremos cambios, eduquemos a la gente hoy, para que los resultados los veamos en 40 años. Y si no empezamos hoy, entonces, esos 40 años van a ser siempre corridos, modificados, porque son más de 40 años, porque no hemos empezado a educar. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. ¿Sí? Uno pues, aprende de los muchachos todo el tiempo, de los niños, de la bondad, del amor, del compromiso, del respeto. Yo aprendo de ellos, yo aprendo porque soy del colegio y yo aprendo de ellos. Aprendo de la forma de ser de ellos, de los valores que pueden tener ellos. ¿Sí?
hay algo que yo no manejo muy bien, entonces pues, seguramente ellos de una manera natural, me lo expresan. Y ya, ¿sí? Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, es decir, de que aquí no estamos hablando de que alguien es un negro, ¿sí? O alguien es una mezcla, no se llama la expresión, un bruto, no tenemos algo de conocimiento, o tenemos muy buen conocimiento. Pero para que nosotros tengamos la posibilidad de que la gente nos siga, utilicemos muy bien esa alianza para poder generar buenos comportamientos. Bueno, luego él nos habla de toda práctica repetida de política, la misma nunca es neutral. Es política pues, porque pues, está, digamos así, manipulada con la estructura política del gobernante de turno, como tal, que empieza a generar unas nuevas ideas, unos nuevos comportamientos, unas nuevas estructuras, ¿sí? Porque cada quien ve el mundo de una manera diferente, ¿sí? El director del DANI, este señor que habla con una papa en la boca, que sí, que él es bastante cachaco, él es bien cachaco, muy dado a ser bien rolo, bien hijo de papi, ¿no? Él es muy buen estadístico, muy buen estadístico, pero pues él tiene la condición de ser gay, él es gay, entonces, digamos, cuando se generan ese tipo de identidades de género, pues, ¿será que eso influye en sus procesos de gobernancia? Hay que mirar. Tenemos ahorita una alcaldesa que también pues, tiene esa orientación de género y tiene su pareja mujer, ¿no? Pues no creo que haya influencia, pero pues no se puede hablar de ciertos valores, o ciertos respetos, cierta moral, y eso es lo que hace que el mundo tienda a ser muy maleable, muy modificable permanentemente. Pero esos son los gobernadores de turno. El ser humano es un género inacabado y es consciente de eso. Eso lo digamos ahorita cuando decíamos de que todos nosotros estamos siempre en procesos de aprendizaje y que de acuerdo al contexto en donde yo esté, si ese contexto es rico en aprendizaje, pues va a ser mucho más fluido. Si es corto el aprendizaje, va a ser mucho más complejo para mí. ¿Sí? Y el diálogo con los educandos, es decir, con los estudiantes, es muy importante. O sea, todo se maneja con la educación. Absolutamente todo se maneja con la educación. Y educación. ¿Preguntas? Pueden a Nicolás que tiene el link de ingreso. Evelyn Alonso. Catherine Alonso. John Alejandro Arcos. Juliana Andrea Camacho. Julián Juárez Castillo. Lenny Duarte.
Ley, Escocia. Rachel Brutal. Alison González. De padres, Tatiana Diego. Raya Natalia Martínez. Sí, pero ya cerraron la puerta. Gina Caroline Vera. Pero sí que en la noche. Diego Villalobos. Nicolás Adriana Luis. Michelle Rodríguez. Se pasó para la noche. Valentina Rodríguez. Gabriela Geraldine Sánchez. Eduardo. ¿Cuál es el nombre de gusta? Sí, no, como que Elisa ¿De los dos? Alejandro Nicole Trujillo. ¿Alguien que lo haya mencionado? Denme su nombre, por favor. Mañana nos veremos entonces en clase virtual y acá nos veremos todos los que asistan acá. Bueno, muchachos, buenas noches. Sí, no, pero todavía no me han mandado respuesta. Pero en parte estamos en el
Porque la gente se ocupa mucho.